Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Red Global, en Bonita Radio, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí, oye, que por poco no arranco porque me quedé dormido. Esta diferencia de hora de verdad que a veces me trabaja, pero nada, estamos aquí listos y dispuestos y muy contentos con nuestro invitado aquí. Así es, así es. En el día de hoy tenemos un programa especial y tenemos un gran invitado que es autor de 2 libros, entre ellos con los títulos siguientes: Dirigentes y dirigidos, para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, y Este idiota llamado Sócrates, teoría política, crítica y democracia. Además, es catedrático asociado de la Escuela de Escuelas Sociales y Humanísticas en la Universidad del Este, director de la revista Ámbito de Encuentros y moderador y organizador del programa audiovisual Utopística. Con nosotros tenemos a Manuel Almeida. Manuel, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, y gracias a Miguel por tenerme en el programa. Muy bien. Miguel, estás ahí, ¿verdad? Estamos teniendo unos asuntos técnicos, pero aquí estamos, presentes. El día de hoy hemos decidido titular este programa de la siguiente manera, y dice así: el programa lo hemos titulado Estado de la situación política en Puerto Rico, posibilidades de lucha y la creación de un nuevo sentido común, a la luz de Gramsci y distintos procesos políticos en otras partes del mundo. Manuel, disculpa por los inconvenientes. Tal vez eres una de las mejores personas para hablar de Gramsci, y uno pensaría, bueno, Gramsci se murió hace muchos años, se murió hace casi un siglo atrás. Sin embargo, es un pensador sumamente relevante para nuestros días, y no es un secreto que Gramsci ha sido inspiración para diferentes teóricos políticos, entre ellos los más mentados por la influencia que ha tenido sobre todo en Podemos en España, pero también en otros grupos y movimientos sociales como en la Argentina. Y hablo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. ¿Por qué Gramsci? ¿Por qué hacer un libro sobre Gramsci? ¿Por qué reflexionar sobre el trabajo de Gramsci a la luz de nuestra realidad política? ¿Por qué tenerlo como una persona con quien conversar, un pensador a quien tener de referente para entender nuestra realidad hoy? Pues mira, Juan Carlos, primero, atendiendo a la primera parte o premisa de tu pregunta, un poco la pertinencia de Gramsci, aunque murió en el 1937, se la haces a la persona equivocada, porque en mi caso, ¿verdad?, formado en teoría política, yo argumento a favor de la pertinencia y la vigencia de gente como Protágoras, ¿no?, el gran sofista en el siglo V a.C., y ahí, ¿no?, a través de tantos otros pensadores. En el caso de Gramsci en particular, ¿verdad?, marxista italiano, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, y que fue apresado a finales del 26 y finalmente muere en la clínica carcelaria en Roma a la altura de abril del 1937. Pues mira, Gramsci es, número uno, yo creo que es de los teóricos políticos, o es de los teóricos del marxismo clásico que con mayor insistencia y con mayor profundidad
le dio un espacio a la política para entenderla a partir de sus propias dinámicas, ya no como una mera cuestión epifenomenal dentro del esquema del modo de producción, sino que era un espacio relativamente autónomo, pero más que eso, que tenía su propia lógica, su propia racionalidad y que había que atenderla. No sorprende que ya más cercano a nuestros tiempos, no sorprende que autores como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, incluso Etienne Balibar y otros rescaten a Gramsci, ¿no? Claro, reinterpretado y puesto al día, ¿no? A tono con los sucesos, los eventos y tantos otros desarrollos. Y es porque Gramsci, sin dejar de lado la puesta en entredicho del capitalismo como modo de vida, como modo de producción, sí planteó la necesidad de la articulación de fuerzas políticas plurales, de fuerzas políticas que fueran verdaderos sujetos populares, colectivos. Y lo tomó con mucha seriedad, ¿no? O sea, en ese sentido, Gramsci no es que desdiga el discurso de clases sociales del marxismo tradicional, pero ya el mismo Gramsci apuntaba de que para un cambio, para un cambio, ¿verdad? Un cambio revolucionario, una transformación radical de la sociedad, hacía falta un vehículo, un sujeto popular, un sujeto colectivo, ¿no? Le llamaba voluntades colectivas. Y eso es un sujeto necesariamente policlasista, ¿no? Porque no hay solamente una ristra de demandas insatisfechas dentro del sistema, sino que hay múltiples demandas que emanan de múltiples sujetos o sectores en sociedad que no son satisfechas por el sistema. O sea, y no sorprende, ¿no? Que Gramsci siga teniendo cierta pertinencia por eso y porque en su misma escritura hay una especie de apertura, ¿verdad? No podemos dejar de olvidar que la llamada obra maestra, ¿no? Un poco entre comillas, de Gramsci, pues son los cuadernos de la cárcel, ¿no? Estas 33 libretas que escribe en el espacio de 5 o 6 años, del 1929 al 1935, y que es una obra cuya misma materialidad obliga al lector y al intérprete completarla. Entonces, la misma forma de la escritura gramsciana se presta para que se articule con perspectivas aún que van más allá de los que plantean problemas más allá de los que el mismo Gramsci se planteaba. Pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, recientemente leía en Página 12 o en algún otro diario argentino que Gramsci no fue vía, ¿no? La obra de Mouffe y Laclau, pero más Laclau en particular, pues uno de los teóricos referentes indispensables para movimientos como el de Podemos en España, Syriza en Grecia y tal. Miguel. Sí, ¿no? Es fascinante, porque por un lado, pues, el agotamiento que estamos viviendo ahora político pudiera haber sido, pues, anunciado ya por él, y yo creo que hay un... O sea, el nombre está saliendo en todos lados, no solo, pues, por el fenómeno de Podemos y Grecia y demás, sino que hay una necesidad de modelos prácticos políticos frente, pues, la percepción de que la democracia está al garete y que esto necesita de alguna manera herramientas útiles. Te pregunto, en esa misma lógica, digamos, pragmática, pero a la misma vez analítica, ¿cómo ves en Puerto Rico de nuestras fuerzas políticas? Y claro, una pregunta ambiciosa, ¿ves alguna cercana, digamos, en términos de instrumentos de análisis, en términos de qué sé yo, protocolos de acción? ¿Ves alguna de nuestras fuerzas políticas remotamente cercana al pensamiento de Gramsci o por lo menos con posibilidades de adoptarlo? Y claro, la pregunta pues viene cargada. Nosotros pues hemos comentado aquí cómo el PPT parecería ser lo más cercano a una fuerza aglutinadora pues que renueva el discurso, renueva los entendidos y demás. Pero la pregunta la hago pues dejando un poco que nos diga si lo que ves es un gran vacío. También esa puede ser parte de la respuesta, pero me gustaría escucharte. Pues mira, Miguel, ¿verdad? Y aquí constato, yo milito en el PPT, ¿verdad? Habiendo dicho eso y que pertenezco al Comité de San Juan, pero te voy a hablar, no te voy a hablar como representante del PPT, ni mucho menos, porque no lo soy, te voy a hablar como pensador. No sabía que militabas en el PPT. Como intelectual, como académico al respecto. Yo sí te puedo decir que a nivel del discurso, no a nivel, ¿verdad?, de vehículo ya con un apoyo masivo, pero a nivel de discurso, yo creo que el Partido del Pueblo Trabajador tiene hoy por hoy el discurso político de futuro en Puerto Rico.
y no me atrevería a llamarlo necesariamente gramsciano, pero sí creo que tiene el discurso de futuro en Puerto Rico porque, ¿cómo te digo? Es que parecería, para el buen entendedor, parecería que lo que voy a decir es obvio, pero yo creo que hay cosas que vale la pena insistir sobre ellas. Y es que pues, si uno parte de la premisa del sentido común prevalente en la cultura política existente en Puerto Rico, que es una que está marcada por la división por el asunto de estatus, eso entendiblemente, pero perversamente, resignificó lo que se entiende por izquierda y por derecha, ¿no? De forma tal que tradicionalmente, ¿verdad? Si uno se para al frente de los cines Plaza de las Américas y le pregunta a alguien qué es el de izquierda, la contestación usual será pues, ser independentista, ser de derecha, supuestamente ser estadista, y ser de centro, pues implicaría algunas otras fórmulas, ¿no? Entre medias. Cuando en rigor, ¿verdad? En el resto del mundo, la izquierda y derecha significa otra cosa. O sea, ¿verdad? Sin entrar en la minucia. O sea, en términos bien generales, ser de izquierda implica tú pensar que una mejor sociedad es aquella que tiene mayor grado de igualdad. ¿Igualdad en qué renglones? Bueno, en distintos renglones, pero fundamentalmente en lo económico y en lo social. Y ser de derecha implica o sea, tú quieres una sociedad con mayor desigualdad, pero entendida supuestamente como el libre ejercicio de la libertad de cada cual para que se haga de lo que pueda hacerse según sus capacidades. ¿Verdad? Eso lo vendemos al costo. Pero lo importante de entender la izquierda y la derecha como lo entiende el resto del mundo, que tiene que ver con el asunto de la igualdad y la desigualdad, es que entonces es el punto que parecería obvio, pero hay que insistir una y otra vez sobre ello, que es que en Puerto Rico tú bien puedes ser estadista y ser de izquierda, como ser independentista y ser de derecha. Entonces el PPT, al distanciarse del discurso o de la posición al respecto del estatus y decir, mira, si tú suscribes estos puntos, y que se reduce a una agenda de centro-izquierda, ¿no? Si tú suscribes estos puntos, no importa que tú suscribas la estadidad, la independencia, el ELA soberano, lo que sea, pues tú cabes en el partido. Yo creo que ese es el discurso de futuro. Además de que sociológicamente hace todo el sentido del mundo, porque si tú tomas en cuenta que la base homogénea, con mayor fortaleza político-partidista, es la base del PNP. Imagínate, o sea, ahí tú tienes un pool de gente a la cual tú puedes tratar de interpelar a tu favor. O sea, claro, proponiéndoles, mira, o sea, la estadidad no es monopolio de la derecha, ni así la izquierda, de la independencia de la izquierda, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el PPT tiene un discurso que al romper con el paradigma de la cuestión, me cuesta decirle paradigma porque estoy exagerando la nota, pero que al romper con el entendido del espectro político a partir del estatus, es un vehículo que discursivamente se proyecta como el vehículo de futuro. No así tanto otras formaciones político-partidistas recientes como el MUS, que sigue anclado, por ejemplo, en el reclamo de la soberanía. Ciertamente no es el caso del PIB, que yo soy uno de los que entiende que el PIB, si alguna vez tuvo una función histórica, una misión histórica, ya la cumplió hace tiempo, y en este cuatrenio incluso participó y votó a favor de la reforma electoral, haciéndola menos democrática todavía. Así que si tú me dices, Manuel, tú miras el espectro de las organizaciones existentes, ¿cuál tú crees que es la que, ¿verdad?, tiene la voz de futuro? Y pues yo creo que ciertamente es el PPT. Claro, el PPT tiene, y aquí me pongo el sombrero, tenemos que la ardua tarea de seguir tratando de interpelar cada vez a más personas, tratar de promover este discurso novel, que no lo debería hacer, en todos los foros posibles, ¿no? Para tratar de que cale. Vamos, yo siempre doy a modo, ¿verdad? Esto que voy a decir no es científico, pero a modo anecdótico, yo siempre recuerdo cuando en las últimas elecciones se hicieron los mock elections en la UPR, cuando se hicieron las elecciones, ¿cómo se dice mock elections? Embuste falaz, no sé, de el práctica. Simulacro. Simulacro. Digo, el otro también tiene rasgos de simulacro, pero bueno. Sí, claro, exacto. Cuando se hicieron las elecciones simuladas en la UPR, yo recuerdo que salió victorioso como candidato a gobernador, algo que parecería obvio, Rafi Bernabe. Pero en la parte del plebiscito y el estatus salió votado el no, o sea, ganando el no y la estadidad. O sea, ¿qué se dice eso? Vamos, científicamente no te dice mucho,
Pero te dice de que, pues mira, te da una especie de bofetada a los entendidos comunes. Tú bien puedes querer la estadidad o cualquier otra fórmula y ser de izquierda y al revés. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Manuel Almeida hablando de la situación en Puerto Rico, las posibilidades políticas en Puerto Rico y cómo transformar el sentido común imperante hacia un mejor sentido, un nuevo sentido común en Puerto Rico. Y hablando un poco de ese término, sentido común, y que lo mencionaste ya, Manuel, aparte del sentido común, por llamarle así, de cómo se entiende las divisiones ideológicas en Puerto Rico de acuerdo a un supuesto estatus o relación con la metrópoli, en este caso los Estados Unidos, ¿qué otro sentido común, por ejemplo, en el sentido del neoliberalismo, que me parece se puede palpar en todo, ¿de qué otras formas tú crees que el trabajo de Gramsci ayuda, digamos, a desarticular esos sentidos o a entender ese sentido común? Y el PPT en este caso o cualquier otras formaciones políticas ayudarían a, digamos, crear nuevos tipos de sentido común o fuerzas contrahegemónicas. Mira, la primera parte de esa pregunta es que, vamos, Gramsci llega hasta un punto, ¿no? Aquí yo ataría a Gramsci, pero yendo más allá de Gramsci, acudiría al Foucault de las conferencias sobre el nacimiento de la biopolítica, basadas por la lectura de varios teóricos políticos pues contemporáneos y actuales. Y la pertinencia, o sea, vamos, en Gramsci el sentido común es importante porque Gramsci lo que te plantea es que la hegemonía, es decir, la dominación de un grupo se da o es efectiva cuando ya no es dominante, sino es dirigente. Entiéndase, cuando logra el consentimiento activo o al menos pasivo de la mayoría de la gente. Pero para tú lograr ese consentimiento activo o pasivo de la mayoría de la gente, no basta, ¿no? Como pretenderían algunos sistemas de pensamiento, algunos teóricos, una especie de mera manipulación ideológica, ¿verdad? Sino que realmente la hegemonía implica el tú hacer concesiones reales, incluso materiales a la gente. Pero claro, concesiones que tú haces siempre y cuando, ¿verdad? No pongan en entredicho las relaciones sociales de producción fundamentales, ¿no? Si sigo hablando un poco marxista. Sí. Pero, ¿qué sucede? La hegemonía implica el tú lograr, o sea, la hegemonía plena implica el tú hacer nociones, normas, formas de identificación, racionalidades, que se hagan sentido común, que la gente tome por sentado entendidos que directa o indirectamente suplementan o ayudan a reproducir determinadas relaciones sociales de producción, que a su vez implica la reproducción de determinadas relaciones de poder. En ese sentido, por eso que Gramsci dice, de alguna forma el marxismo tiene que eventualmente hacerse un nuevo sentido común, ¿verdad? Ahora bien, pero eso no basta. Digo, eso va un gran trayecto. Pero también yo creo que hay que recoger un poco de esta noción mencionaba ahorita Foucault, y pienso en un libro de recién publicación de la teórica política Wendy Brown. El libro es Undoing the Demos, Neoliberalism Stealth Revolution, donde Wendy Brown politiza aún más a Foucault,
y habla de cómo el neoliberalismo, ¿verdad? Uno tiende a identificar el neoliberalismo con un sinnúmero de políticas y prácticas de parte de los estados, fomentadas también o reglamentadas por instituciones financieras internacionales y todo lo demás. Pero además de eso, el neoliberalismo, el éxito que ha logrado al día de hoy es que ha llevado a cabo un proceso, por así decir, de economización de la sociedad. Correcto. Es decir, para hablar en gramsciano, se ha hecho sentido común. Entonces, nosotros los seres humanos, por ejemplo, los trabajadores, ya no nos consideramos como trabajadores, nos empezamos a considerar como capitales humanos, que nos bastamos a nosotros mismos, que nos debemos a nosotros mismos, tenemos que invertir en nosotros mismos, y asumimos, por lo tanto, el mismo riesgo de éxito o de fracaso, ¿no?, que podamos o no tener. En vez de, esta economización implica, por ejemplo, que en vez de gobierno, de poder, de política, se hable de gobernanza. O sea, en vez de asumir la política con P mayúscula, entendida, ¿verdad?, con esa, la gente habla siempre de la polis, es importante recordar la palabra griega antigua, el polemos, ¿no?, la disputa. O sea, la política como actividad fuerte siempre implica la confección del ordenamiento de la convivencia humana, pero ese ordenamiento siempre debe ser producto de disputas, de una disputa continua entre distintas perspectivas de cómo precisamente organizar la convivencia humana. Pero lo que nosotros tenemos hoy día no es política. Tenemos gobernanza, mera gestión o administración, que lo que hace es que reproduce un status quo permanente o perpetuo, ¿no? Por eso es que un poco Miguel ahorita decía, pues, también las elecciones reales, entre comillas, simulacros. Para eso son simuladas, porque en efecto, ¿no?, nosotros vivimos ya, o estamos en el riesgo de vivir, o vivimos ya en sociedades al borde de ser pospolíticas, es decir, sociedades en donde ya no está abierta la posibilidad de la disputa, y donde no hay disputa real entre distintas visiones de cómo organizar lo social, donde no hay contienda, no hay política, no hay ciudadanos, lo que hay son súbditos. Sociedades pospolíticas y postdemocráticas. Eso es la situación en la cual creo yo nos estamos viendo. Sí, es que ese es el planteamiento de Chantal Mouffe del agonismo, de que a nosotros nos estaría faltando la fricción del agonismo. Lo que tenemos es una estructura antagónica donde la meta es destruir al otro. No hay posibilidad de beneficiarnos, digamos, de la fricción o del enfrentamiento. Al contrario, es autodestructivo lo que tenemos ahora. Sí, exacto. Entonces, ahora lo interesante es, y aquí pues Puerto Rico tal vez no es el mejor ejemplo, pero lo interesante es que la insatisfacción de la demanda de las demandas de la gente es real, y la frustración de la gente es real, y la furia popular es real. En algún momento dado, ¿verdad?, esto habrá que ubicarlo en tiempo y espacios específicos, pero en un momento dado, por cierto tiempo, la izquierda, de alguna forma, no es que un poco renegó de, con seriedad, tratar de dar expresión o de canalizar esa insatisfacción. Y la insatisfacción no deja de existir porque tú la reniegues. ¿Qué sucedió? La derecha es la que se aprovechó de eso, ¿no? O sea, uno tiene pues movimientos en Francia, en Austria, en Estados Unidos, en donde muchos de estos movimientos hiperreaccionarios tienen una base popular impresionante. Sí. No es el caso en todos los lugares, pero sí, ¿verdad?, pero sí en otros. Volviendo a la cuestión del sentido común, es importante, o sea, el siguiente punto. Porque es en parte la cristalización en sentido común de políticas neoliberales, digamos, que hace difícil a partidos que tradicionalmente habían sido de centro o de centroizquierda plantear alternativas. Es decir, después de 8 años de Reagan, sí. O sea, después de 12 años de gobierno republicano en los Estados Unidos, uno ve que a nivel discursivo los parámetros de lo que se podía o no decir se habían desplazado tremendamente a la derecha. Correcto. Y en la práctica eso condujo a que entonces cuando el Partido Demócrata nuevamente quiere aspirar, digo, no es que el Partido Demócrata siempre haya sido un partido de izquierda fuerte, ¿no? Pero vamos, siempre había tenido una agenda un poco más progresista. Para poder irse de tú a tú con el Partido Republicano tuvo que asumir los nuevos parámetros establecidos, digamos, a nivel del sentido común por 8 o 12 años de agenda hiperreaccionaria y de derecha. Uno podría argumentar, para usar el mismo ejemplo, pero virado al revés,
O sea, yo recuerdo las últimas elecciones en Venezuela, cuando ya era Maduro contra Capriles, ¿verdad? Y te lo dice alguien que no es chavista, ¿verdad? Te lo dice alguien que es crítico del chavismo, pero uno ve el efecto adverso del ejemplo que yo di ahorita del reaganismo. O sea, después de 12, 15, 17 años de chavismo, los parámetros discursivos de la cultura política de esa gente cambian. Y yo recuerdo cuando tú veías la plataforma, por lo menos reducida a 10, 12 puntos de Capriles, tú decías, tú sacas a Capriles de Venezuela y lo pones como candidato en casi cualquier otro país del mundo y parecería un candidato de centro izquierda. Claro, eso no es de gratis. Es porque el chavismo logra hacerse residuo a nivel de la cultura, de los entendidos comunes de la gente. O sea, que en última instancia el sentido común, por un lado, es el producto final de la consolidación de la hegemonía de grupos, pero a la misma vez contraalimenta, ¿verdad? Y ayuda a reproducir esa misma hegemonía. Es interesante, tú mencionaste otros ejemplos. A veces se me ocurre que en Puerto Rico grandes, por llamarle así, fábricas de sentido común o, digamos, de algunas ideas que se han convertido en hegemónicas han sido... tú hablas de la derecha en otros países, pienso yo en las iglesias evangélicas, pienso yo también cómo todos esos miedos, esas ansiedades, esa furia, pues de alguna manera muchos grupos, muchas pequeñas iglesias, pues de alguna forma han reproducido un sentido común, en este caso muy conservador, entre otras cosas, y por otro lado, de manera individual, pues pienso también en no solamente en las drogas, digamos, no solamente a nivel de narcotráfico, sino también a través de los fármacos, como las personas de alguna manera pues no se organizan, sino que se meten pero mira, Juan Carlos, droga por las el ejemplo del crecimiento brutal de iglesias cristianas en Puerto Rico, ¿verdad? Es una forma particular, ¿no? Pero de la expresión de una demanda de la gente, que es que la gente quiere sociedad, mano. Sí. La gente quiere establecer relaciones de solidaridad, o bueno, no sé si todo el mundo, pero o sea, la gente tiene un afán por establecer relaciones sociales. Y pues bueno, pues si las iglesias son las que la producen, las iglesias son las que con éxito o con propósito interpelan a esos grupos, pues mira, pues eso es el resultado. Pero de donde surge es del afán de la gente de querer establecer relaciones sociales. O sea, esto yo a veces, en tono medio apocalíptico, digo que estamos ante el peor de los males, en el sentido de que estamos en la situación en la cual a veces parecería que lo que está en riesgo es la sociedad misma. Es decir, es la disolución misma de lo social. Bueno, Polanyi partía de eso cuando hablaba de cómo el mercado de alguna manera desplazaba lo social, la sociedad. Sí, o sea, yo creo que hay algo de eso en esta palabrita de Foucault, y que rescata Wendy Brown, que es la economización de lo social. Y de alguna forma la izquierda, o la centroizquierda, o el movimiento progresista tiene que asumir eso como bandera, el bienestar y hacer sociedad. Miguel. Manuel, ¿y no te parece que aquí hay una función también del control de los hábitos por parte de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico y cómo ha estructurado unas relaciones y demás? O sea, ¿no hay algo aquí sobre los hábitos que reproducen de forma pasiva, pero muy eficiente, una sociedad de desigualdad, la imposibilidad de reaccionar a eso? O sea, ¿qué hay que decir aquí de los hábitos como fuerza política que comienza, digamos, en el individuo, pero termina creando una gran barrera a cualquier toma de conciencia o transformación eventual? Bueno, yo creo que hábitos te refieres a prácticas acostumbradas, ¿no? Sí, que ya lejos del plano teórico, digamos, donde se normaliza esto diariamente, que son los hábitos, lo más simple, o sea, la manera como nos desplazamos en el territorio, la manera como entendemos bienestar dentro del territorio, o sea, esos rituales cotidianos que reiteran unas mismas ideas de calidad, unas mismas aspiraciones y demás. Me pregunto si eso hay que mirarlo también, porque se sale del plano teórico y sin embargo es donde realmente es donde está el campo de batalla o la reproducción de los mismos
aberraciones que estamos hablando aquí. Sí, o sea, yo creo que, si te entiendo, sí, yo creo que es fundamental que un movimiento de cambio atienda la necesidad de promover un cambio de hábitos y de expectativas de vida incluso. O sea, por razones que, ¿verdad? Por razones que se pueden plantear y explicar, pues, o sea, la gente ha asumido unos hábitos, ¿no? Alimentado por relaciones y elementos estructurales, entre ellos, pues, dados por las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, que hacen que la gente opte por actuar de una forma o actuar de otra, ¿no? Es que tengo en mente, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 70, pues el traspaso de fondos federales, ¿no? A los ciudadanos en Puerto Rico, y cómo eso, pues, según algunos, pues ha contribuido a la creación de una cultura de dependencia, una cultura que no incentiva el trabajo y todo lo demás, y que se vuelven hábitos, ¿no? O sea, y eso hay que trabajarlo. Lo que sí, al principio de tu pregunta, lo que sí yo diría que hay que tener cuidado en tanto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el causal, no? Partiendo de la premisa de que la realidad es compleja y que hay múltiples causas, ¿no? Pero porque hay muchas dinámicas de poder que han producido determinados hábitos y han sido dinámicas internas, propias de Puerto Rico, o sea, y respectivamente de las relaciones territoriales con los Estados Unidos. O sea, a modo de, ¿verdad? Para muestra un botón basta. O sea, yo, después de haber leído el libro de Paco Catalá sobre Tocqueville, de que yo leí ese libro, pues yo por ahí me paso diciendo que el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, paradójicamente, es un gobernador imperial y se llamó Rexford Tocqueville, y es el más izquierdista además que hemos tenido. ¿Y qué hizo después Luis Muñoz Marín cuando subió a la gobernación? Porque cuando estaba en el Senado aprobaron y apoyaron todos los proyectos de Tocqueville, pero luego de que el Partido Popular asume la dirección, desmantela lo que había adelantado en materia de instituciones de planificación y de mejor coordinación que había llevado a cabo la administración Tocqueville. Y gran parte de la política pública en materia de cuestiones económicas y de todo tipo, ¿verdad? Amén de las limitaciones que implica ser un territorio, una colonia de los Estados Unidos, es producto de las dinámicas internas nuestras. No sé si te estoy contestando la pregunta, ¿no? Vamos. Sí, yo no quiero insistir, y de hecho es algo con lo que comparto opinión contigo, no quiero insistir en que somos la víctima sin agencia, que todo ha sido provocado por el imperialismo norteamericano. Ese discurso yo creo que también está desgastado. Sí. Pero me gustaría conocer de esas otras causas. Dices que esto tiene muchos orígenes, lo sabemos. ¿Hay algo aquí embrujándonos desde antes? O sea, ¿por qué volver a ese default conservador después de haber tenido un gobernante de izquierda imperial, como menciona? O sea, ¿hay algo aquí que nos embruja, que regresa siempre a nosotros? ¿Y de dónde sería que viene eso? Vamos a una pausa y regresamos unos minutos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico conversando con Manuel Almeida sobre Gramsci, Puerto Rico y posibilidades de cambio político en Puerto Rico. Y hay una pregunta en el aire o un comentario en el aire que tal vez, no sé si quieras darle continuidad, Manuel. Bueno, yo en términos generales, o sea, yo creo que en el fondo
la política que emana de las estructuras gubernamentales, o sea, de la política pública que emana de las estructuras gubernamentales, pues de alguna forma se sigue de la correlación de fuerzas sociales en general. Y en ese sentido, ante la debilidad de grupos subalternos de hacerse valer, pues los grandes sectores de interés van a hacer valer su propia agenda a través de sus representantes electos y no electos, ¿no? Y entre ellos las distintas administraciones de gobierno. Fíjate, mencionaste los diferentes grupos subalternos y demás, que es otro término muy gramsciano. Sí. Y que las correlaciones de fuerzas, que también obviamente Gramsci no es el único que habla de correlaciones de fuerza, pero habla de correlaciones de fuerza. Cuando uno mira a Puerto Rico, y quisiera ahorita tomar el punto de Miguel de los hábitos, porque sí me parecen importantes, pero eso venimos después. Ese análisis de los diferentes grupos subalternos, ese análisis de las diferentes correlaciones de fuerza, y viendo las posibilidades o las pocas posibilidades que tenga el PPT, ¿cómo tú lo ves? Si nos dijiste que tú ves que el PPT es, digamos, aquel que tiene el discurso político del futuro. Sin embargo, en el presente, ¿cómo tú ves ese mapa, esa correlación de fuerza de los diferentes grupos? Y sí, dentro de los diferentes grupos subalternos, ¿cómo pudiéramos identificar esos grupos y dónde tú los ves posicionados en términos políticos? Mira, yo creo que, usando el ejemplo del PPT, o sea, el PPT tiene más presencia de lo que pareciera para muchos. Y tiene más presencia porque, y esto yo lo he podido constatar, ¿no? Participando en múltiples actividades. El PPT es de las formaciones político-partidistas en Puerto Rico que hoy por hoy está presente en casi todas las actividades, protestas, marchas, convocatorias, reuniones de todos los grupos, claro, cuyos reclamos sean cónsonos con la agenda, ¿no? de política, de ética política del PPT. Pero pues ustedes saben esto muy bien, o sea, si la prensa no cubre. En Puerto Rico eso significa 2 o 3 diarios y 2 o 3 estaciones radiales, ¿no? Y es muy difícil hacerse de mayor visibilidad pública por efecto de los medios, mano. ¿Qué sucede? En otros países, aquí en el sentido literal, en otros países más grandes, los nichos pueden ser muy fuertes. Pero en países literalmente más pequeños, los nichos también existen, pero son nichitos. Y tienen y viajan menos, ¿no? Tienen menor presencia que, por ejemplo, en otros países con mayor extensión, con mayor población y tal y tal. Un poco ahí, por ahí me fui, si contestaste la pregunta. No. Bueno, pero yo creo que el PPT lo que tiene que hacer es tratar de articular una agenda que reclame, o sea, es decir, tratarse de hacerse eco de todas estas distintas demandas que son frustradas y son insatisfechas por el sistema. No, siempre y cuando las demandas sean cónsonas con el programa del partido. Que tú sabes que, por lo menos a nivel del discurso, preocupa a los partidos dominantes, a los 2 partidos principales. Tú lo sabes por las altimañas en las que han estado envueltos los 2 partidos, pero particularmente el Partido Popular Democrático en los últimos 2 o 3 años, poniéndole el pie al PPT para su inscripción. O sea, ahora mismo el PPT tiene un caso en corte que esperamos que se decida ahora a finales de marzo. La abogada del partido entiende que el juez puede decidir, en donde se están reclamando la legitimidad de cerca de 22,000, 23,000 endosos. Y si uno entra al detalle del caso, realmente es una cosa inaudita. Miren, la tasa de rechazo acostumbrada históricamente de endosos para partidos nuevos en la Comisión Estatal de Elecciones rondaba entre 5, 7, quizás hasta 15%, como mucho. En el PPT, en este proceso de reacreditación, estoy pensando en la universidad, de reinscripción, empezaron en 5, 6 tasas normales.
Pero de momento uno vio que el mes siguiente la tasa había subido a 15%. Y el mes siguiente una tasa de rechazo de 25%. Y al mes siguiente, al punto de que recientemente la tasa era de 65%. Y entonces, o sea, como dicen los norteamericanos, to add insult to injury, para hacer la cosa más absurda. O sea, miembros bona fides del partido recibían cartas de la Comisión Estatal de Elecciones diciéndole, mire, parece que el PPT sometió un endoso con su firma, nosotros entendemos que es una firma equivocada, toma, le llenamos ya gran parte de una hoja para que usted pueda simplemente mandar por correo y querellarse. Eso nunca se había hecho. Entonces, estamos hablando de que incluso el candidato de comisionado residente del partido recibió una de esas cartas. O sea, que usted ve el grado de pillería, perdóname la palabra. Sí, esa es la palabra. Sí, o sea, Sí. Entonces, pues claro, pues ¿por qué entonces el miedo? Pues el miedo quizás no porque tengamos el apoyo popular para irnos mañana y conseguir 500,000 votos, pero de que el discurso va calando, de que el PPT se va haciendo paso, porque es que es el único partido que realmente, consistentemente, plantea una alternativa diferente a los demás. O sea, hoy por hoy eso es así. Ahora, Manuel, ¿no Sí. crees que habría que mirar también con ojos críticos las estrategias de comunicación que utilizamos? Porque escucho tu planteamiento sobre los nichos en países grandes versus en países Sí. pequeños y esa reducción proporcional por la escala y demás, pero también uno sabe que existen tecnologías de comunicación que abordan incluso ese problema, ese desafío. Lo vimos ayer, o sea, lo vimos con una candidata que parecía venir de la nada y de momento capta la atención de todos los medios, es portada, es material de conversación. Uno mismo reproduce esa estrategia de comunicación al hablar de ella en los medios, al dedicarle prácticamente todo un día a varias entradas y los debates y demás. O sea, si lo puede hacer esta muchacha, obviamente con apoyo profesional, y aparentemente hay unos millones también de contratos públicos que ayudan a montar una plataforma, porque 20 millones dicen algunos, 40 escuchado por otro lado, ayudan muchísimo a la hora de soltar una campaña de comunicación. Pero no hay que mirar también más allá del panorama de comunicación con el cual pues vivió Gramsci. No habría que mirar ahora en el panorama contemporáneo cuánto de esas ideas de ese pasado nos obligan quizás a mirar a nuevos instrumentos y a usar técnicas y a usar expertos que manejan eso, que es un poco el planteamiento populista de la CLAO. Sí, o sea, que también tiene sus críticos. O sea, nada, me gustaría escucharte. Sí, no, yo sobre creo que tienes razón. O sea, ¿verdad? Yo no descarto del todo lo que decía ahorita de la magnitud de los espacios, pero no, es cierto. O sea, yo creo que el PPT tiene que desarrollar estrategias más ágiles para hacer mucho de poco. Y yo creo que ya, de alguna forma, va haciéndose mayor paso en ese camino, ¿verdad? El ejemplo que tengo en mente es los 2 videitos de Rafi Bernabe en la pizarra, ¿no? Las pizarras. El que yo recuerdo, ¿verdad? No sé cuántas visitas tendrá ahora, pero recuerdo que cuando salió el primer video, en cuestión de un día, llega por 65,000 visitas. Al punto de que a los 2 días Raymond Arrieta lo trajo y le puso una pizarra en la televisión para que diera el mensaje, ¿no? O sea que claro, sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, ¿verdad? No hay que ser una chiquita igual pop y a la pequeña burguesía como esta muchacha, esta abogada, para lograr esa exposición. Pero sí, no, y es cierto, hay que ser más ágiles en la comunicación. Porque en efecto sí, o sea, y respectivamente del tamaño, ¿verdad? En términos literales del espacio y de la gente, pues los medios exponencialmente permiten pues, una difusión potencialmente infinita, ¿no? Y desde la perspectiva gramsciana, precisamente cuando la cultura es tan fundamental para alcanzar esa hegemonía, que como bien dijiste, es de alguna manera una dominación pero consensual, es decir, que busca el consentimiento de la gente. Y los medios de comunicación ahí serían fundamentales. Y en este caso, los medios digitales, la televisión digital, la radio digital. Y tú mismo eres parte de esto porque tú tienes también tu proyecto audiovisual, que aunque lo corres desde una institución universitaria, no deja de ser un espacio alternativo. Seguro.
y traes, digamos, esas discusiones. Y pienso también entonces en Podemos en España, porque precisamente también Podemos. Es curioso, la primera vez que yo vi un programa de Podemos, que no es de Podemos, se llama La Tuerca, es un programa de televisión que ellos tienen. Uno de los que presentaba, Monedero, en su computadora lo que tiene es un sticker de la cara de Gramsci, y hasta se presentó mencionando que Gramsci era el referente para sus trabajos. Así que de alguna manera esa guerra de posición, para seguir usando términos gramscianos, pues sí se insertan en todos estos espacios para promover unas metáforas, unos nuevos discursos, unos nuevos entendidos, y nos parecería que sí, tienes razón, ahora el PPT lo vemos que está reviviendo, por llamar, no es que estaba muerto, pero que esos 2 años, ese año y medio, casi 2 años, pues definitivamente parece que esta cuestión de la inscripción pues acaparó mucho, y que sin duda alguna, digo las iglesias porque sí me parecen fundamentales en esa guerra de posición, pero también otros lugares han usado bien los medios. Y un poco volviendo a lo que Miguel había comentado, los hábitos, porque me parece que estas instituciones también reproducen y producen nuevos hábitos en la gente, en la manera hasta de sentarse, en la manera de comer, en la manera de expresarse, que al fin y al cabo son también formas ideológicas de estar en el mundo y de entenderlo. Entonces por ahí, pues sí veo lo que Miguel decía en términos de los hábitos. Tal vez no lo estoy pensando a nivel de metrópolis versus colonia, pero sí a nivel de cómo las diferentes instituciones ayudan a reproducir unas formas de ser, ya sea de género, ya sea de lo que sea, ¿no? En términos de cómo nos andamos en el mundo, que reproducen unas ideologías dominantes que van en contra, digamos, de lo que aspiramos en términos de justicia social, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico, unos minutos. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estamos con Manuel Almeida hablando sobre Gramsci, hablando sobre posibilidades políticas en Puerto Rico y creación de nuevo sentido común. Miguel, ¿algún comentario? Estamos en las últimas reflexiones. Tengo muchísima curiosidad de qué nos puede decir Manuel sobre esta nueva candidata Flash y todo el revuelo mediático fríamente calculado. Me gustaría escuchar su análisis de científico político y de teórico de lo político. ¿Cómo no? Pues mira, dejando el veneno de lado y la sorna y la mofa. Ya nos reímos, sí. Ajá. Sí, yo, bueno, vamos. Por un lado, como han recordado algunos hoy, durante el día de hoy en distintas redes, he visto varios posts en Facebook y otras redes, ¿verdad? Un poco bajar el alarmismo y decir, vamos a, ¿verdad? Hold your horses, porque una persona se cante candidata así sin más no significa absolutamente nada, requiere todavía una maquinaria que ayude a organizar su candidatura y a diligenciarla a través de todos los municipios de la isla. Eso por un lado, ¿no? Por no hablar de todos los otros andamiajes que requeriría
para tomarla en serio como competidora potencial en una contienda electoral. Pero si eso es así, pues entonces el fenómeno no es tanto la posibilidad o no que tuviese esta persona, el fenómeno es el boom mediático precisamente que causa a falta de sustancia material que sostenga verosímilmente su candidatura para el futuro. Y ahí, ¿verdad? Yo realmente, y me confieso que no he reflexionado mucho al respecto, ¿no? Más allá de la comidilla. Pero pues hay unos elementos a su favor, ¿no? Fue una reconocida contratista. Leí, creo que ahorita en uno de los medios, que decía que creo que el Departamento de Educación recientemente hoy le cancelaron los contratos por cerca de 40 millones. Pues se le acabó ese guiso de ahora, pero pues era una contratista de gobierno, no era cualquier persona. Es una abogada. No, y en las redes circula una teoría entre varios entendidos de que parece que esa cancelación era inminente y que uno pudiera ver la candidatura también. Esto es pura especulación, pero interesante. Una estrategia en derecho, una teoría preemptive para poder decir luego de que fue discrimen político la cancelación. Sí, no me sorprende. Y eso lo dijeron ayer, antes de que la cancelación fuera un hecho hoy en las noticias. Sí, y eso no me sorprendería, como tampoco me sorprendería que, aunque no fuera hecho a conciencia, este asunto, como el asunto de la posibilidad de reconsiderar la posición del gobierno de Puerto Rico al respecto del matrimonio gay, estén o no articulados, no me cabe duda de que orgánicamente juega un rol de vienen hacia ese otro lado y olvídense del asunto del IVA, de la reforma contributiva. O sea, que todo esto, cierto, a conciencia o no, pues juega un rol, le guste a uno, en ese asunto. Claro, así sea de forma, ¿verdad? Así sea por la razón que haya sido, que ella decidió tomar esta decisión ahora. Hay otro elemento que tiene que ver con la influencia de los medios. Es que, ¿verdad? Mencionemos cosas de la cultura popular, de la televisión, o sea, las fotos y las imágenes que ella misma promovió recordaban un sinnúmero de series de televisión, y particularmente una que está pues bien pegada ahora mismo en Netflix, que es House of Cards. Y respectivamente de la intención, para mí era gracioso, ¿no? Porque es que literalmente me produjo gracia, o sea, risa. Pero por otro lado es fuerte ver cómo, incluso a nivel estético, o sea, la pretensión de correr una campaña emulando a la televisión. Y vamos, y no es emulando cualquier programa o cualquier tipo de, ¿verdad?, de personaje. Porque House of Cards no te presenta la política en su más excelso. Al contrario, te enseña la política en su más sucio, en su más descarado. Lo que pasa realmente tras bastidores y tal y tal. Entonces, el usar esa estética de la House of Cards, o como antes hacía Aníbal Acevedo Vilá, que fue caminando desde Fortaleza al Capitolio, imitando al presidente en West Wing. O sea, eso me parece que es un fenómeno que habría que discutir, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿hay conciencia de que en esa serie, aún en esa serie, eso es kitsch? La manera como técnicamente se hace. Claro. O sea, porque parecería que se copiaron los referentes, pero no se dieron cuenta de que hay un elemento paródico intencional hasta en la misma serie. Sí, claro. Y lo han heredado, o sea, aparece ahora también en ella. Y fíjate, pensando un poco en sentidos comunes, sí me llamó algo la atención del contenido de su propuesta, además de lo estético, que es parte del contenido obviamente, y de la forma y demás. Es que, por un lado, la noción esta de el individuo empresario o profesional que puede salvar la empresa por sí mismo o sí misma, ¿no? En la cuestión del individuo, hay ya el yoísmo, digamos, que se ve reproducido de manera aquí increíble en esteroides, digamos, en este video, pero que refleja como, digamos, un discurso que es casi hegemónico, ¿no? La idea esta de el empresario que puede salir airoso de donde sea. Es que ese es un elemento fundamental del discurso del sentido común del neoliberalismo. Correcto. La centralidad del emprendimiento, claro.
Lo que sí hay que apuntar en el caso de esta persona es que es totalmente desfachatado e hipócrita. Porque este discurso del self-made person, man or woman, del emprendedor, del que no, ¿verdad? No depende del gobierno y por lo tanto, mire, señora, si usted fue contratista del gobierno, es mentira. Usted pertenece a la lumpenburguesía. Es decir, aquellos que detentan medios y poder a base también de una práctica parasitaria, en este caso del Estado. O sea, que entonces, no solamente es que el discurso, pues obviamente juega, ¿verdad? El discurso se hace eco de las normas y los entendidos del neoliberalismo. Pero, ¿verdad? Pero para acabar de fastidiar, es que ya lo contradice. Porque, o sea, no, y el renglón más asqueroso, Manuel, porque sí, es el de las tutorías de educación, como ocurre con la privatización de las prisiones, que se basa en el fracaso del Estado. En este caso, el Estado fracasa como un instrumento de educación, pues mientras peor esté el Estado y peor posicionado para impartir una buena educación, más se benefician estas industrias cuyo récord, de hecho, y esto ha sido divulgado en Estados Unidos en muchísimos reportajes e investigaciones recientes, o sea, ni siquiera funcionan. O sea, el sistema este de tutorías ni siquiera tiene un récord que supere al del Estado, que ya de por sí está en el piso. O sea, y es lo mismo que las prisiones también. O sea, el dinero está en tener cabezas de presidiarios. Quiere decir que dos cosas, o aumentamos los criminales, o aumentamos los crímenes y la tipificación de crímenes, o de alguna manera buscamos el espacio que sea para tener las prisiones llenas. Quiere decir que necesitamos el rezago, necesitamos malos maestros, necesitamos un mal sistema. De ahí que todo cuadra en la queja de ella, del magisterio puertorriqueño, porque a ella le conviene, como industria, que haya un gobierno fracasado en lo más básico de los servicios, incluyendo la educación. O sea, que esto es caricatura a nivel de asquerosidad, si me preguntas a mí. O sea, porque hay contratistas y hay contratistas, tú sabes. Sí, no, y el mejor no lo puedo haber dicho yo. O sea, es totalmente perverso, eso es así. Y otra cosa que llama la atención es también el juego y el uso de discurso progresista acompañado de todo esto que ustedes han dicho, ¿no? Dentro de una plataforma empresarista, etcétera. Cómo de alguna manera se ataca a los banqueros. Se habla de Islandia, de cómo los banqueros fueron puestos en prisión y demás. Y se utiliza casi un discurso progresista dentro de una plataforma empresarista y tecnocrática que preocupa porque de alguna manera, en uno de los análisis que se leyeron en las redes sociales, esto no es que sea así, igual de la manera que tú has hablado del PPT, pues obviamente el PPT está más sólido de lo que la gente piensa, pero estos son espacios que tratan de alguna manera, podrían quitarle espacio, por lo menos audiencia al PPT cuando salen este tipo de discursos supuestamente progresistas, pero con una línea muy hegemónica de empresarismo en términos del individuo que puede salvar la cosa sin ningún tipo de colectivo detrás, sino ella sola, y vamos a salvar a Puerto Rico. Sí, o sea, a la empresa, digamos. O sea, yo, ¿verdad? Sí, de nuevo, referenciando el absurdo, yo recuerdo ayer por la noche ver a alguien, por ejemplo, postear en Facebook: ¿qué tal esta candidatura? Rafi Bernabe para gobernador y la licenciada para comisionado residente, o al revés, Ay, ¿no? Dios. Y yo, fantástico, ¿no? Pero respecto del punto general que traes, o sea, lo que pasa es que hay unas palabras, unos temas, unos motivos, unos asuntos claves que han sido muy preciados para la izquierda, pero que han sido cooptados por el neoliberalismo, ¿no? O sea, y cosas como la descentralización de la toma de decisiones, o la toma de decisiones de forma compartida, o este discurso de que todos participamos, de mayor participación, de mayor transparencia. Todo eso es fantástico, pero claro, dentro del empaque neoliberal se da en virtud de toma de decisiones que no conciernen a nada importante, a nada que tenga que ver con la soberanía, o sea, con la soberanía de los asuntos del lugar, con nada que tenga que ver con decisiones del bienestar colectivo. Entonces, pues sí, fantástico, transparencia, descentralización, decisiones tomadas en conjunto, pero ¿de qué? O sea, no son decisiones, o sea, la política no brega de esa forma. Bueno,
El reto yo creo que está, sin duda alguna, cómo seguir usando los medios, cómo abrir espacios para que se haga política, precisamente, moviendo esas fuerzas agónicas a favor de la solidaridad y la justicia social. Hay grupos, hay organización política en Puerto Rico, aunque a veces parezca que no está ahí. El PPT es una, también hay otros grupos, movimientos sociales, que sí podrían crear, quién sabe, un frente común para una real alternativa política en el futuro. Gracias, Manuel Almeida, por estar con nosotros, teniendo a Gramsci de referente y la creación de nuevos sentidos comunes. Miguel, un abrazo allá en Sydney, Australia, y muchas gracias, Sixto Ortiz, por ser nuestro técnico y hacer posible el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.